presentación. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, pues bien, a ver, recordando un poco lo que habíamos hablado el día de ayer, hemos hablado un poco ya de que llevar esos conceptos que habíamos, conceptos de cálculo de esfuerzos efectivos, que nos hemos basado en un modelo de laboratorio para entender esos conceptos, pues debemos trasladarlo, habíamos dicho, ya a casos más reales, donde nosotros vamos a poder realizar la aplicación práctica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues habíamos hablado de dos condiciones generalmente que se van a generar como condiciones a corto plazo y las condiciones a largo que estos tienen, pues no siempre es definitivo aquello. Creo que siempre hay que tratar de ver en algunas condiciones cuándo es conveniente hacer un análisis a largo general, pues es buena práctica que nosotros nos familiaricemos con los siguientes términos. Un análisis a largo plazo, pues básicamente va a estar relacionado con las gravas y las arenas, como habíamos indicado por acá. Entonces eso hay que tratar de memorizarnos. Y por otro lado, si tenemos el caso, por ejemplo, de suelos arcillosos, pues entonces deberíamos pensar en realizar un análisis a corto plazo y también a largo plazo, porque vamos a tener ambas condiciones en las arcillas, ya siempre las condiciones no drenadas inicialmente y finalmente unas condiciones drenadas. Ya, sin embargo, en las gravas y en las arenas, habíamos dicho, este efecto no es muy significativo tanto a corto o largo plazo, porque al final vamos a notar que básicamente son iguales o se dan en las mismas condiciones. Bien, entonces, bajo estos términos iniciales que acabamos de colocar, pues vamos a revisar justamente el modelo mecánico, ya un modelo mecánico que pues va a simular este comportamiento inicialmente en suelos arcillosos, ¿ya? Entonces, en este caso nos vamos a abocar inicialmente a este tipo de suelos y vamos a ver qué ocurre, o qué es lo que pasaría en este material cuando nosotros aplicamos una carga externa a nuestro material. Para aquello, pues vamos a referirnos inicialmente a esta imagen de acá. Esto sí hay que decir, hay que aclarar, hay que tratar de entender estas imágenes que vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Qué es lo que nos presenta en esta imagen de acá? Pues nos presenta un modelo, como dice, un modelo mecánico que está constituido por un recipiente, en este caso, este es el recipiente, que está conectado con una especie de un piezómetro, tiene la conexión de un piezómetro en un punto, con la intención simplemente de medir cuál será el cambio que me va a generar en la presión del agua. ¿Ya? Entonces, ese es el objeto de este piezómetro instalado acá. Por otro lado, dice, acá tenemos un resorte, observemos que acá tenemos un resorte que está unido a en este caso, un émbolo, o un pistón, perdón, esto va a representar, en realidad, el resorte va a representar a las partículas sólidas del suelo, en este caso de las arcillas, pues va a ser como que la parte sólida de las arcillas, ¿ya? La parte estructural. Y en este caso, este pistón, pues dice que tiene un peso inicial, un peso P, que va a representarnos, pues, el peso propio de todo el suelo. En este caso, que se esté transmitiendo a través de las partículas sólidas, en este caso, de nuestro resorte. Esa es la idealización que vamos a realizar. Por otro lado, dice, los espacios vacíos, pues van a estar cubiertos
por agua, completamente llenos de agua, como se está observando acá. El nivel del agua está acá saturado en todo caso, por tanto los vacíos estarán ocupados por agua. Esa sería mi condición, si quieren, pues podemos anotar por acá una condición inicial. ¿Ya? Entonces, que va a representar mi condición inicial de mi suelo, en este caso, de mi arcilla. Dice, en este caso, seguramente yo puedo suponer que este va a corresponder a un tiempo igual a cero, ¿verdad? Si es una condición inicial, pues yo puedo decir o indicar que este tiempo va a ser cero, el inicio de todo, antes del análisis. En estas condiciones me dice, pues, ¿qué es lo que pasa? Dice, en este caso, el esfuerzo va a ser igual a cero, la carga va a ser igual a cero, y en otras palabras, dice acá el esfuerzo efectivo, si yo recuerdo la definición de esfuerzo total menos la presión de poros, pues va a ser igual al peso propio que está resistiendo. Simplemente este peso propio, que es el peso de este pistón, se está transmitiendo a través del resorte, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de esfuerzo efectivo. Por tanto, el esfuerzo efectivo es igual al peso propio en estas condiciones. Otra cosa que deberíamos tal vez incorporar acá, simplemente para análisis, es que en estas condiciones no existe ningún incremento en la presión de poros, ¿verdad? La presión de poros, pues ahí se está manteniendo constante, está en equilibrio, por tanto no hay ningún cambio. Por tanto, este sería igual a cero. Otra cosa que deberíamos incorporar a este análisis, que en estas condiciones, ya que el esfuerzo reactivo solo está resistiendo al peso propio del suelo, pues en este caso el cambio de volumen, entonces debería de ser igual a cero. No existe ningún cambio de volumen en estas condiciones. Ya, entonces eso inicialmente. ¿Ya? Y el esfuerzo efectivo, pues ya hemos visto, este es igual que esto, por tanto, el esfuerzo efectivo va a ser igual a la carga P. Muy bien. Ahora vamos a suponer como segundo procedimiento, y hay que entenderlo esto de esa manera, que a esta condición inicial, pues la hemos incorporado, por ejemplo, una pequeña carga adicional. ¿Ya? Entonces, una carga delta P adicional al peso propio que correspondía al suelo. En este caso, pues, obviamente dice en este primer tiempo, que inclusive lo vamos a considerar como tiempo igual a cero, inclusive referido al tiempo igual a cero a la aplicación de la carga inmediatamente en ese mismo instante, por eso todavía aquí aparece como un tiempo igual a cero, pues dice, ¿qué va a ocurrir? Noten, obviamente este incremento me va a generar algún cambio, eso sí debo saber. Me va a generar un cambio, nos genera un cambio, y ese cambio, ¿qué va a hacer? Noten acá nuestro piezómetro que tenía un nivel inicialmente acá, en el mismo nivel, pues ¿qué ha pasado? Me está marcando un nivel ahora por acá arriba. Ahí vemos que en este momento pues se genera un incremento en la presión de poros, y en realidad deberíamos corregir tal vez esta nomenclatura y decir que existe un incremento de presión de poros que dice que va a ser igual al incremento de carga que se ha aplicado en ese momento. O sea, en otras palabras, el agua que está acá en los vacíos del suelo, pues reacciona rápidamente, como un incremento de presión de poros, y empieza a reaccionar acá. Noten que en este momento, inmediatamente después de la aplicación de esta carga, pues no ha sufrido ningún cambio mi modelo mecánico. El agua sigue en el mismo nivel, por ejemplo, acá. El pistón sigue en el mismo nivel acá. El resorte no ha sufrido ningún cambio todavía. El único cambio que observamos, pues, es esto, que sería igual a la generación de un incremento en la presión de poros. Si no ha sufrido ningún cambio
adicional, pues vamos a decir que el esfuerzo efectivo, por ejemplo, acá, en este punto, que va a ser igual al peso propio simplemente, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, nuevamente, no hay ningún cambio de volumen. Si el esfuerzo efectivo se ha mantenido igual que en este caso, pues entonces no hay ningún cambio. Sabemos que el esfuerzo efectivo es el que controla los cambios volumétricos, cambios de formaciones, etcétera. Por tanto, esto igual a cero. El único cambio acá, notemos que se tiene esto. Y esta condición, en realidad, esta configuración que estamos viendo acá, pues es conocida como la condición a corto plazo. Entonces acá vamos a decir corto plazo. Ya, entonces esta configuración pues es la condición a corto plazo. O sea, notemos que cuando vamos a tener un suelo arcilloso, le aplicamos una carga adicional, un incremento, muchos cambios no ocurren, solamente este cambio que hemos marcado. Mucho cuidado con esto, hay que recordar esto en suelos arcillosos. Esto va a pasar en la realidad. Por tanto, lo vamos a marcar con un asterisco acá como indicando que esto es importante, ¿ya? En una condición a corto plazo. ¿Qué va a ocurrir ahora a medida que vaya pasando el tiempo? Entonces vamos a suponer ahora que ha pasado un tiempo, esto en realidad debería de ser como que infinito, está mal esta nomenclatura, que ha transcurrido un tiempo, varios años, que tiene infinito. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues, ¿qué va a ocurrir? Obviamente, en este caso, y ya el resorte va a empezar a deformarse, empieza a ceder, en otras palabras. ¿Por qué ocurre esto? Porque este incremento que teníamos inicialmente, pues se va a ir disipando en el tiempo. A medida que pasa el tiempo, los años, pues se va a ir disipando, va a tender nuevamente a cero, regresando nuevamente el nivel, observen acá, el nivel del agua en el piezómetro, después de un tiempo infinito, al mismo nivel en la que se encontraba inicialmente. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque el agua que está acá, presente en este estado, pues ha empezado a pasarse hacia acá arriba, ¿verdad? Ha fluido el agua, en otras palabras, y obviamente este orificio pues se considera que es pequeño o que nos representa más o menos la conductividad hidráulica del agua, pero si bien es pequeño, con el tiempo esto se va a dar este flujo. Y al darse el flujo, pues en este caso la presión y el incremento en la presión de poros que se había generado al inicio, pues esto se vuelve a hacer. Y en realidad esto debería de ser nuevamente incorporando ese incremento igual a cero. Lo mismo que teníamos en una condición inicial, ¿verdad? Entonces va a ocurrir eso después de mucho tiempo. Pero ¿cuál es el cambio ahora que genera? Notemos que el incremento sigue actuando ahí, sigue estando esa carga adicional. En este caso dice, muy bien, ahora sí, después de mucho tiempo, noten que el esfuerzo efectivo ha cambiado. Ha cambiado acá el esfuerzo efectivo y ahora dice que el esfuerzo efectivo va a ser igual al peso propio del material que teníamos más el incremento. Ahora sí, el trabajo lo está soportando las partículas del suelo y al ocurrir aquello, pues me está generando un cambio en el volumen del material. Aquí ya se produce cambios, ya hay deformaciones, hay una reestructuración de las partículas, hay un reacomodo de las partículas si quieren. Entonces ya el esfuerzo efectivo ha sufrido un incremento después de mucho tiempo. Y aquí se empiezan a notar las
deformaciones. Eso va a ocurrir en una condición, ahora lo definiremos como una condición a largo plazo. Entonces ahí tenemos las dos condiciones, condición a corto plazo, inmediatamente después de aplicar la carga, pues se genera este cambio, y a largo plazo, pues notemos que este nivel, sobre todo, hay que notar esto, que va a volver a la configuración inicial, haciendo que el incremento de la presión de poros, pues vuelva a ser igual a cero, y ahí se da este cambio. Ambas condiciones que estamos analizando acá son condiciones, hay que decirlo de esa manera, finales. ¿Por qué decimos condiciones finales? Porque acá en estas dos condiciones la carga o el incremento adicional de carga está actuando. Acá es inicial cuando no hay ningún incremento de carga. Entonces esto puede ser simulado o asemejado, si quieren, o hacer una semejanza con un terreno natural en su estado natural, y esta condición ya puede ser asemejado, por ejemplo, el terreno más una casa por ahí, ¿verdad? Una casa de 2 pisos, 3 pisos, no sé, que ya estuviera aplicado en ese momento, tanto en una condición a corto plazo, y a largo plazo, pues la casa sigue ahí, no ha cambiado, no ha sufrido ningún cambio. Esa es más o menos la idea que debemos rescatar. Pero este es el punto inicial. A ver si tienen alguna consulta en este momento para aclarar alguna cosa, si hay alguna duda en este punto. Ingeniero, Te escucho. en la condición a largo plazo, que el nivel freático haya vuelto a su origen original, quiere decir que ha habido una nueva reestructuración de las partículas, ¿verdad? Eh, claro, en realidad, acá en esta condición, subió el nivel del agua. ¿Por qué? Porque las partículas no han sufrido ningún cambio. ¿Y quién resiste esta carga adicional? Pues es el agua. Por eso se Claro. genera un incremento en la presión de poros. El agua está resistiendo, por eso decimos este incremento es igual al incremento de carga. Y a largo plazo, pues ¿qué pasa? El agua va a empezar a fluir seguramente muy lentamente al tratarse de un suelo arcilloso, ¿verdad? Porque la Sí, permeabilidad es muy pequeña, pero se va a dar ese flujo poco a tiempo a través de los años. Esto puede ser, no sé, meses, años, 10 años, 20, 30, no sé, inclusive. Hay sí, sí. suelos a veces muy especiales. ¿Qué pasa? Se ha dado el flujo, y al darse el flujo, pues va a ir bajando este incremento de presión de poros hasta que en un punto va a llegar a ser igual a cero. Se va a llegar a la misma configuración acá. En ese momento, ¿qué está haciendo? Pues se le está trabajando. Si bien el agua estaba resistiendo de alguna manera este incremento de carga, pues le está pasando ese trabajo ahora al esfuerzo efectivo. Y efectivamente sí se está dando un reacomodo de las partículas. Se están reorganizando las partículas, se han reacomodado, pero debido a ese reacomodo se está produciendo las deformaciones o los cambios. Cambio de volumen, sí. Cambio de volumen, ahí se da. Muy bien. Perfecto, Inge. Voy a dar una recomendación en este punto. Cuando tenemos alguna obra, algún trabajo donde notemos que es un suelo arcilloso, pues debe prenderse un foquito por acá, debe prenderse nuestro sistema de alerta, ¿ya? Justamente por este caso, por estas condiciones, ¿ya? Y que después debemos saber que en el tiempo pues va a llegar a estas condiciones. Les doy simplemente un ejemplo. Ya vamos a hablar de un ejemplo clásico que debemos entender. ¿Cuál es el ejemplo que quiero dar? Vamos a suponer que tenemos nuestra casita o nuestra estructura que ya les había dicho. Vamos a tener una estructura de ahí, no sé, vamos a poner 2, 3 niveles, 4 niveles, etcétera, que está en un suelo arcilloso. Estamos hablando de un suelo arcilloso.
¿Qué pasa generalmente con estas estructuras? Pues muy bien, cuando algunos, la verdad debo decir, algunos profesionales no consideran este efecto, pues dicen, pues hacemos los cálculos acá y vamos a determinar la resistencia de este suelo arcilloso y hemos calculado que esto se ha deformado de esta manera. Y han hecho los cálculos, han determinado el asentamiento que se va a producir en esta estructura. Muy bien. Sin embargo, dicen, pues probablemente algunos no hacen este análisis acá, sino que pasan directamente a hacer este análisis a largo plazo y están como que saltando este efecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre inicialmente? Ya hemos visto, al inicio el agua que está presente en los poros acá está resistiendo casi la totalidad del peso de la estructura. Eso hemos dicho acá en nuestro modelo, ¿verdad? Entonces no hay cambios, observen, no hay deformaciones todavía a corto plazo. Y entonces dice, muy bien, el cliente viene, ya concluyen la construcción de la estructura, ya lo empiezan a moblar, lo empiezan a cargar de todo el peso y todo, y están viviendo tranquilamente. Pasan 2 años, 3 años, 4 años, en algún ejemplo que yo tengo, digamos, después de 8 años han empezado a notar los cambios. ¿Qué ha pasado después de los 8 años? Han empezado a notar acá ciertas rajaduras en la estructura en distintos lugares. Empieza después de 8 años, así, pónganse esa idea. ¿Mm? Empiezan a aparecer fisuras, rajaduras en toda la estructura, en las paredes, en las puertas, en las columnas inclusive, empiezan a aparecer. Y acá, como el dueño de la estructura, uno queda preocupado, ¿verdad? Dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Verdad? Entonces va y agarra y le dice, seguramente le hace una llamada al profesional que se lo ha construido y le dice, ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué creen que hace el constructor si no ha considerado esto? O tal vez, o peor aún, ni siquiera tiene el conocimiento de que ocurre esto en suelos arcillosos. ¿Qué creen cuál es la respuesta que le da al dueño? Al decirle, señor, pues esto es, pues, nosotros ya ha pasado 8 años, nosotros ya no es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Entonces ya trata de desligarse de cualquier responsabilidad y dice, no sé, no es mi culpa. ¿Qué hace el dueño, en este caso el propietario? Pucha, se va a alarmar, va a pedir ayuda, va a decir, si ve que además a medida que pasa el tiempo, esto va creciendo, ¿verdad? Entonces, pues ahí entra, digamos, ya el análisis que debería de haberse realizado, hacen los análisis, los estudios correspondientes, hacen la verificación y pues llegan a la conclusión de que estos asentamientos pues habían sido, en realidad los asentamientos se dividen a eso simplemente para adelantarlos a muchos que no tienen todavía un poco de idea. El tema de asentamientos es un tema de la siguiente asignatura, mecánica de sólidos, pero simplemente para tener una idea y explicar este ejemplo que estoy tocando, voy a decir que los asentamientos generalmente se dividen en 3 componentes. Un asentamiento inmediato, así denominado, su I, más un asentamiento, y esto pasa en estos tipos de suelos arcillosos, que se llama por consolidación primaria, y a esto se suma todavía un asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, cuando trabajamos con suelos arcillosos, pues debe saltar esto de inmediato, que va a ocurrir este tipo de asentamientos, y los asentamientos deben ser calculados de esta manera. Los inmediatos corresponden a los asentamientos que se van a producir en este punto. Los asentamientos por consolidación primaria y los por consolidación secundaria se van a producir recién acá, a largo plazo. Entonces, hay un asentamiento
que se produce a corto plazo y hay un asentamiento que se produce en realidad a largo plazo. Este asentamiento inmediato generalmente está relacionado más con la parte de la teoría elástica, la elasticidad. Recuerdan, al inicio de este capítulo hemos hablado de dos tipos de asentamientos elásticos y asentamientos plásticos, ¿verdad? El elástico obviamente se produce acá. Y ya el plástico, pues se va a producir acá y son los permanentes que hemos hablado. Hemos hablado de esto al inicio de este capítulo. Entonces, eso ocurre en estos suelos arcillosos. ¿Y qué es lo que han hecho los constructores o lo que en realidad los que hicieron el cálculo de esta estructura? Le estoy hablando de un caso real donde nos tocó atender después, pues solamente habían calculado esto. Ya han calculado solamente este asentamiento elástico y se olvidaron pues de estos dos componentes que todavía hay acá. Y el suelo era una arcilla pues que tenía unas propiedades todavía tremendas de deformación a largo plazo. Y sus cálculos lo habían realizado acá. Y con esos cálculos de asentamientos pues han definido la capacidad en realidad de resistencia de este suelo, que en la parte técnica se lo conoce como la capacidad admisible o la carga admisible del terreno. Entonces, esta carga admisible solo lo habían verificado con este componente elástico, y se olvidaron de esto. Entonces, pues como ya estamos observando acá, hemos dicho que a largo plazo se van a producir recién las deformaciones grandes, ¿verdad? Y eso estaba ocurriendo en esta estructura. Como no estaba diseñado para sufrir estas deformaciones adicionales, pues la estructura estaba sufriendo ya daños. Entonces, mucho cuidado. Ustedes en un futuro van a hacerse cargo de alguna estructura. Si ven, no es necesario que ustedes sean los geotecnistas, los especialistas en el área de geotecnia, pero recuerden de esto que estamos hablando. Exijan al profesional que va a hacer el estudio de suelos, que les va a dar este valor, pues que haya determinado estas deformaciones mínimamente cuando estén trabajando con este tipo de suelos. Si no lo han hecho, entonces ustedes tienen toda la obligación y la responsabilidad de exigir esto. Tienen que rechazar informes geotécnicos también. Tienen que decir, no, yo no observo en este informe geotécnico que hayan determinado los asentamientos de esta manera porque están trabajando en los suelos arcillosos. Necesito que me hagan ese cálculo. Entonces, ahí está la responsabilidad profesional de cada uno. ¿Ya? Entonces, recuerden de este ejemplo que estamos observando ahora. ¿Ha quedado claro este concepto, en realidad, de condiciones a corto plazo y largo plazo? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar entonces hablando un poco más de este concepto de cambio de esfuerzos efectivos. Sí, lo escucho. Una curiosidad. En un caso, una situación donde se descubra que con el paso del tiempo el suelo sigue bajando por el tema de la arcilla, ¿existe algún remedio en esa situación? ¿Se puede hacer algo, digamos, o es que ya la obra está perdida, por decir así? No, claro que sí, siempre hay soluciones, pero soluciones que involucran un presupuesto adicional, ¿verdad? O sea, imagínense que ahora le estamos dando un gasto adicional al cliente, cuando en realidad el trabajo de los ingenieros, ¿qué es? Optimizar esta parte económica, ¿verdad? Un verdadero, digamos, un profesional, entonces, un cliente contrata a un profesional, más bien dicho, justamente para esto, para que le dé seguridad a su estructura por un lado, pero también optimice la parte económica.
porque si no, no tendría razón de ser de los profesionales. No me contrato a un contratista que tiene años de experiencia, pues lo va a construir, seguramente la seguridad no los va a dar. Pero, ¿qué pasa con la parte económica? Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí sí hay remedios que se pueden hacer, que ya son otros temas de especialización en realidad, son temas de remediación en este caso, que tienen que ver con reforzar seguramente las fundaciones, y el tema específico, si a alguien le interesa, ahí puede investigar, el tema se llama recalces, en realidad se llama. Entonces, ya es un presupuesto muy aparte, y inclusive a veces ese costo se dispara bastante, dependiendo de la estructura, inclusive. ¿Ya? Pero sí hay soluciones. Gracias, Inge. Bien, vamos a continuar entonces y vamos a ahora analizar qué pasa si estuviéramos trabajando ahora con suelo arenoso. ¿Qué ocurrirá en nuestro modelo mecánico nuevamente? Un modelo mecánico que me ayuda a entender ese comportamiento que va a tener mi suelo. ¿Verdad? Entonces acá nuevamente dice, pues me voy a pasar directamente a mi condición en realidad de que ya hemos aplicado la carga, ¿verdad? Donde ya aplicamos la carga. ¿Y qué va a pasar en este caso? Seguramente, pues, ¡puc! Vamos a tener un cambio acá. Vamos a suponer que este orificio que estamos observando por este lado representa de igual manera a la conductividad hidráulica. En realidad, a ver, déjenme ver. No, estamos mal. Vamos a eliminar estas de acá y vamos a notar lo siguiente. Ya, una vez, esta imagen en realidad está mal, jóvenes, van a disculpar, no sé qué ha ocurrido algo. En realidad esta es la condición ya final, no está, la condición inicial siempre debería de iniciar con mi posición del nivel acá, ¿verdad? Y además sin esto. Vamos a tratar de dibujar esto no existe esta carga. Lo que sí sabemos es de que el nivel freático también se va a encontrar acá, el resorte está de esta manera, y vamos a suponer que este orificio ahora es un orificio bastante grande y que va a representar una conductividad hidráulica relativamente grande. Eso significa que el agua va a poder pasar fácilmente. En estas condiciones de tiempo igual a cero, pues entonces dice, sabemos que nuestro incremento en la presión de poros es igual a cero, ¿verdad? En esas condiciones iniciales, el cambio de volumen, pues eso sí estaba correcto, el cambio de volumen, pues también es igual a cero, no hay ningún cambio que esté sufriendo, y el esfuerzo efectivo también estaba correcto, en este caso el esfuerzo efectivo va a ser igual simplemente al peso propio de la estructura. Las mismas condiciones que hemos analizado hace un momento, con la única diferencia de que ahora estamos suponiendo que es un suelo arenoso. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahora sí vamos a ver, en realidad vean que esto sí se me había cruzado las imágenes, esta era la condición que deberíamos pasar hace un momento. ¿Qué pasa acá en esta condición ya? Y vamos a decir un tiempo infinito, un tiempo que sea, puede ser inclusive esto deberíamos manejarlo como un tiempo igual a cero, en realidad, un tiempo igual a 1, que se presente justo después de aplicar una carga adicional. Entonces vamos a corregir esto, vamos a decir que esto es igual a un tiempo igual a 1, ¿ya? Que significa justo después de aplicar una carga. ¿Qué ha pasado? Observemos que debido a la permeabilidad alta que tenía este modelo, pues el agua ha fluido rápidamente y no ha permitido en realidad que haya ningún incremento en la presión de poros, por tanto, el incremento en la presión de poros en este caso va a ser igual a cero. Vamos a nuevamente indicar que este modelo corresponde a a una condición de corto plazo. ¿Ya? Es una condición a corto plazo.
¿Qué pasa en esta situación? Inmediatamente estamos viendo que el esfuerzo efectivo pues, es igual al peso propio más el incremento adicional que se tiene. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En una condición a corto plazo en suelos arenosos, pues se producen los cambios inmediatamente. ¿Por qué? Porque el esfuerzo efectivo ya ha sufrido un incremento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener presente para estos casos. Por tanto, delta U igual a 0. ¿Qué pasará a una condición a largo plazo? Pues vamos a suponer que ahora tenemos la condición a largo plazo. ¿Qué pasa en esta condición? Pues no ha cambiado absolutamente nada. ¿Ya por qué? Porque el cambio ya se produjo aquí, en una condición a corto plazo. Por tanto, si ahora el tiempo es infinito, ahora sí está correcto esto, pues el incremento en la presión de poro sigue siendo igual a 0, el esfuerzo efectivo en estas condiciones pues va a seguir siendo igual a la suma de estos dos valores y el cambio de volumen pues ya va a ser, ya se produjo, por tanto ya hay este cambio. Entonces noten que no hay diferencia entre la condición a corto plazo y largo plazo. Y aquí quiero nuevamente hacer referencia al ejemplo que he colocado hace un rato. Tengo mi terreno, en este caso ahora va a ser arenoso. Voy a colocar mi misma estructura que he colocado hace un momento, la cual estaba dividido de esta manera, sin tantos niveles, etcétera. ¿Y qué va a pasar en este caso? Nuevamente, sabemos que se va a producir una deformación, como hemos visto, ¿verdad? Sabemos que va a ocurrir aquello. ¿Qué se llama esta deformación? Asentamiento. En estas condiciones, estoy notando de que el asentamiento en suelos arenosos, pues simplemente va a tener una componente. Acá, esa es la diferencia principal, va a tener simplemente un componente de asentamiento inmediato. No se presenta el asentamiento por consolidación primaria, mucho menos la secundaria. Ese es el error que generalmente cometen muchos colegas, que solamente hacen el cálculo de esta manera, suponiendo que todos parecen ser o tendrían el mismo comportamiento, al igual que los suelos arenosos. Entonces, y obviamente con esto, con estas deformaciones, pues se determina la capacidad de resistencia del terreno, que es conocido técnicamente como la capacidad admisible del suelo, ¿verdad? Entonces, acá sí seguramente estuviera correcto y si hubiera algún problema, pues un problema de cálculo, pues seguramente las deformaciones pues se producirían pues en un tiempo igual a 1 o inmediatamente, como estamos hablando, ¿verdad? Inmediatamente y obviamente ahí cualquiera se da cuenta, el propietario se da cuenta y pues la responsabilidad se la pasa directamente al profesional que ha realizado todo el trabajo. Acá sí es mucho más claro entender aquello. Pero noten que en suelos arcillosos hay que tener todavía otras consideraciones adicionales. Ya quería un poco concluir en realidad este apartado con este ejemplo así tan simple, en realidad, y mostrarles la diferencia entre uno y otro material, entre las arenas y las arcillas. La pregunta es ahora, ¿está quedando claro este concepto de cambio de esfuerzos efectivos en función al tipo de material? ¿Qué se dice en la práctica? Pues el silencio otorga, ¿verdad? Entonces, supongo que todo está quedando claro y pues vamos a continuar entonces. Bien, pues ahora hemos concluido, hemos hablado, ya hemos incorporado este concepto de cambio de esfuerzos efectivos, hemos incorporado
este concepto en función a cómo se va a comportar, en función al tipo de material. Por tanto, creo que ya estamos llegando al final de este capítulo. Ese era el objetivo de entender de este capítulo. Sin embargo, nos falta todavía algún pequeño detalle adicional. Hemos hablado nosotros de aplicación de incrementos de carga, ¿verdad? Como delta P simplemente, que seguramente si yo lo llevo a términos de esfuerzos, pues esto sería igual a un incremento de esfuerzos o delta sigma, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de ahora llevar a nuestra nomenclatura ideal. Pero todavía está faltando algo más, ¿ya? Y justo es lo que vamos ahora a tocar. Existen distintos tipos de cargas que uno puede aplicar en el terreno. ¿Ya? Entonces, entre los que más se diferencian, pues vamos a apuntar dos tipos de cargas inicialmente. Y vamos a decir, pues el primer tipo que vamos a anotarnos por acá va a corresponder a una carga, en este caso la vamos a anotar, la carga, perdón, estamos mal, vamos a venirnos por este lado. La carga infinita. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carga infinita? Entonces acá vamos a tener realmente que conocer también cómo funcionan las cargas infinitas. Y vamos a hacerlo de manera rápida, ¿ya? Para un poquito entender este concepto de carga infinita, pues vamos a suponer que tenemos un perfil de terreno por acá. Y para hacerlo simple, pues vamos a hacer que es uniforme, de esta manera, o mejor, pongámosle dos estratos por ahí, ya que tenga nuevamente nuestra nomenclatura que hemos dicho, H1, H2, que estamos manejando como nuestro modelo de laboratorio. Entonces vamos a tener acá nuestro modelo de H1 y H2, por ahí. Dos tipos de eso. Hablamos de carga infinita cuando suponemos que aplicamos, y bueno, voy a colocar de otro color, cuando suponemos que estamos aplicando una carga en una longitud larga en el terreno, en la superficie del terreno, y por eso se denominan cargas infinitas, ¿ya? Entonces vamos a poner que está actuando esta carga que nosotros vamos a colocar en una longitud relativamente larga. A esto la vamos a denominar seguramente una carga U, ya que puede ser un valor cualquiera, que esté transmitiendo una determinada estructura, puede ser tal vez la carga de una presa que voy a ponerlo ahí, una presa con una longitud larga, o de un muro de contención, de un muro cualquiera. ¿Ya? Esas son las cargas que generalmente deben ser consideradas como carga infinita. ¿Por qué hacemos la diferencia ahora de este nombre de carga infinita? ¿Por qué empezamos a incorporar acá? Porque seguramente nos va pues a, a condicionar, a determinar, por ejemplo, de manera diferente el esfuerzo total, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos aprendido a calcular el esfuerzo total ya utilizando la ecuación que hemos deducido, etcétera, de manera muy simple. ¿Qué pasará ahora? Y acá debo venir y ser coherente con esto. Ahora, ¿cómo deberé calcular el esfuerzo total bajo la aplicación de una carga adicional en este punto? ¿Qué creen que va a ocurrir? Si este es mi nivel cero, pues ¿qué va a pasar? En el caso de la carga infinita, pues voy a decir, a ver, vamos a calcular, por ejemplo, el esfuerzo total para este pequeño ejemplo. Voy a suponer que tengo acá su peso unitario 1, tengo el peso unitario 2 por acá. Ya, entonces tengo todos los datos.
Entonces digo, ahora yo calcularé la variación del esfuerzo total en función a la profundidad. ¿Cómo calcularíamos? Entonces vamos a ponernos nuestros niveles por acá. ¿Y qué digo? ¿Qué observo acá? Observo que al nivel cero, pues ya está actuando la carga Q. No sé cuánto será la magnitud, de momento a mí no me interesa en lo absoluto, ni siquiera saber aquello, pero digo, la magnitud de la carga Q, pues está actuando en este nivel, y seguramente dependiendo de esa magnitud, si este eje lo pongo en escala considerable, pues a ver, voy a suponer que acá está medido a una escala razonable, pues dependiendo de la magnitud, seguramente yo diré, pues en este punto ya hay un esfuerzo total. Recordemos el concepto de esfuerzo total, ¿verdad? Es ese esfuerzo absorbido por todas las fases del suelo, o sea, todo el peso inclusive que corresponda al suelo, o todo lo que esté sobre el suelo, habíamos indicado. En este caso, sobre el suelo está una carga Q, por tanto vamos a decir, esa carga Q pues está actuando acá. Ya hay una distribución de presiones en ese punto. A partir de este punto, nuevamente me voy a ir a este punto A, lo voy a llamar, y a este punto B, simplemente para simplificar esto, y voy a preguntarme nuevamente la pregunta mágica que nos hacemos, que es, ¿qué peso está soportando el punto A? Es la pregunta que nos hemos hecho, ¿verdad? Entonces, responderán ustedes seguramente el peso de este suelo 1, de este estrato 1 que está acá, un estrato 1 y un estrato 2 por acá, el peso del estrato 1, y ese peso va a ser igual a ¿qué? Seguramente al peso unitario 1 multiplicado por el espesor, que es igual a H1. ¿Qué más está soportando el punto A? Pues la carga en este caso, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, muy bien, seguramente con eso va a sufrir un incremento hasta llegar a este punto, y acá vamos a tener de que en este punto está actuando la carga Q más, el peso unitario 1 por H1. Esa es la magnitud de la carga acá. Noten, y acá voy a ser bien claro, que cuando estamos hablando de carga infinita, pues esta carga Q que está actuando al nivel del terreno, pues igual va a actuar a lo largo de toda la profundidad, siempre y cuando sea carga infinita. Por eso sumamos la totalidad de la carga acá. Entonces voy a decir, me voy a pasar al punto B y vamos a preguntarnos nuevamente, ¿qué peso o qué carga está soportando este punto B? Pues la respuesta será, está soportando a la carga adicional Q, el peso que representa el estrato 1 y el peso que representa el estrato 2. Entonces, esto me va a generar un incremento seguramente hasta llegar a este punto. Si la ponemos con ecuaciones, vamos a decir, nuevamente la totalidad de la carga Q va a estar actuando acá, a lo cual le vamos a sumar el peso unitario 1 por H1, y a esto debemos incrementarle el peso que corresponde al estrato 2, por lo tanto ahí vamos a tener el peso unitario 2 multiplicado por H2, y esa sería la magnitud del esfuerzo total en estas condiciones. ¿Ha quedado claro esta definición de carga infinita? Recordando que estamos diciendo, si es una carga infinita, pues la influencia de esta carga, si quieren así, va a ser al 100% a lo largo de toda la profundidad del terreno. Por eso estamos sumando de esa manera. ¿Se entiende esto? Sí, Inge, ha quedado claro. Muy bien.
Notemos que solamente aquí va a sufrir el cambio en el cálculo del esfuerzo total. Si quiero determinar la presión de poros, pues recuerdo que la presión de poros es igual a ¿qué? Altura piezométrica por el peso unitario del agua. Por tanto, ya hemos dicho, el cálculo de la presión de poros es independiente de las cargas o del suelo, etcétera, no me interesa, ¿verdad? Entonces, calculamos la presión de poros como ya hemos aprendido y el esfuerzo efectivo pues va a ser la diferencia simplemente de esto menos la presión de poros. Entonces no hay ningún cambio adicional. Bien, ahora vamos a pasar, inicialmente la vamos a borrar todo esto, aunque no, uy, que bacán. Ya, ni modo, ya lo borré. Vamos a volver a dibujar nuevamente entonces. Vamos a ver la siguiente condición, otra condición de carga. Ya, entonces vamos a borrar. Parte. Ya no es tan efectiva como el pizarrón real. Me genera más complicaciones. Bien, ahora pues vamos a hablar de lo que es la carga denominada la carga finita. Bueno, el nombre creo que nos aclara rápidamente a qué nos referimos. Pues esto se refiere a que se está aplicando una carga en un espacio determinado, simplemente. Que tal vez es el caso un poco más general que siempre vamos a analizar. Ya para aquello, nuevamente, nuevamente decía, vamos a dibujar mi perfil del terreno. Entonces vamos a anotar por acá, voy a tener, por ejemplo, mi perfil. Ahí tenía dos estratos, de esa manera, que correspondían al estrato 1, al estrato 2, y decíamos que este era igual a H1 y este H2. De igual manera tenemos conocidos sus pesos unitarios, peso unitario 1 y peso unitario 2, respectivamente. Ya, entonces, nuevamente acá tenemos nuestro perfil del terreno eh, bastante simple, simplemente para entender estos conceptos de carga finita. Pues ahora vamos a suponer que vamos a incorporar en este terreno simplemente un tanque de agua. Vamos a suponer que es un silo, ya un tanque de almacenamiento que seguramente pues va a estar asentándose o va a estar aplicado simplemente en un determinado espacio del terreno. Ya la distancia entonces no es considerable, por tanto mi tanque está actuando de esa manera. A este tipo de cargas, pues se las conoce como cargas finitas. Puede ser un tanque, en este caso en el ejemplo, puede ser una fundación aislada, puede ser una zapata aislada, una losa de fundación, etcétera, lo que nosotros veamos conveniente. Esas son las cargas denominadas finitas. ¿Ya? Entonces, se dice que en este caso, pues esta carga está actuando simplemente a lo largo de una determinada base, ¿verdad? Entonces acá tenemos la base, de esa manera, donde está actuando esta carga. Entonces te está transmitiendo todo su peso en ese sentido y seguramente la carga que va a transmitir este elemento, pues vamos a denotarlo igual nuevamente como una carga Q, en este caso. ¿Qué va a ocurrir en esta configuración? Si alguien recuerda, seguramente hemos hablado ya de esto, en estas condiciones se dice que la carga pues me va a generar una especie de, ¿qué hemos dicho? Una especie de bulbo de presiones, ¿verdad? Una zona de presiones que pues seguramente la podemos dibujar de esta manera. Me salió horrible. Voy a borrar aquello.
Vamos a borrar esto. Ya, muy bien. Entonces, se genera una especie de bulbo de presiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Ahora sí, para el caso de determinar nuestro esfuerzo total nuevamente. ¿Qué significa esto? Pues significa que en toda esta zona, en realidad en esta zona, pues está afectando esta carga, solamente en toda esta zona. Ya no es, además no es constante como en el caso de las cargas infinitas, que es constante a lo largo de la profundidad como hemos indicado, sino que solamente acá y además de manera gradual. Si recuerdan las figuras que hemos visto de bulbo de presiones, habíamos dicho que al límite de en realidad de este bulbo de presiones se dice que en este caso está actuando solamente el 10% de la carga que se está transmitiendo a este nivel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Pues entonces lo primero que debo realizar para estas condiciones o este tipo de cargas es determinar cuál es la influencia de estas cargas a lo largo de la profundidad Z. Sé que en este nivel pues va a estar actuando la carga Q en su totalidad, o si quieren al 100% en este nivel. Pero a medida que esto va creciendo en profundidad, pues esto se va acercando, observen, al 0%. Y acá viene un criterio recomendable y aceptable en realidad en la práctica, que se dice, pues podemos suponer nosotros que a esta distancia del bulbo de presiones, pues podemos suponer que la carga, en este caso, la carga Q que estaba actuando ahí arriba, pues va a ser igual a cero. Eso podemos suponer de manera un poco, tal vez práctica, simplemente. ¿Eso qué significa? Significa que seguramente en este nivel pues va a estar actuando toda la totalidad de la carga Q, con toda su magnitud, y a este punto pues va a llegar como una distribución lineal y va a llegar a este punto cero. Eso es lo que va a ocurrir con las cargas finitas. ¿Eso a qué me lleva? ¿En qué me afecta en mi cálculo ahora del esfuerzo total? Nuevamente voy a decir, a ver, ahora calcularemos el esfuerzo total nuevamente para estas condiciones. ¿Qué va a pasar? Nuevamente, si tengo yo un esquema relativamente gradual, tengo acá mi dibujo, mi escala razonable, pues ¿qué voy a observar? Va a decir, nuevamente voy a cambiar de color acá, voy a decir, en este punto, pues, ¿qué está soportando? Está soportando la totalidad de la carga Q. Entonces, nuevamente, pues podemos graficar aquello y decir, hasta este punto corresponde la carga Q. ¿Y qué pasará para estos otros límites nuevamente? De manera similar al anterior caso, pues voy a venir a este punto A que yo me había marcado inicialmente y me voy a preguntar, ¿qué peso está soportando este punto A ahora? Entonces, nuevamente, muchos me dirán, y lo voy a anotar simplemente por acá directamente, el peso del estrato 1, que es igual a gamma 1 por H1, ¿correcto? ¿Y qué más? ¿Más qué cosa? Seguramente la carga Q, alguien me dirá, pero ahora debo entender, si veo este diagrama de distribuciones, observen pues que en este punto ya no está actuando la totalidad de la carga Q, sino simplemente es una fracción, ¿verdad? La puedo poner, no sé, seguramente como una carga Q1, simplemente la voy a denominar como una carga Q1, ¿verdad? En este punto. Entonces, debería determinar inicialmente cuál es esa carga Q1 que está actuando en este punto para
hacer la suma acá al esfuerzo total. Por tanto, acá voy a tener igual a la carga Q1. Si ahora vengo y me paso al punto B nuevamente, digo, observo para esta gráfica, observo, estoy viendo que en este caso, esta relación acá, al final del bulbo de presiones ya es cero, y esto está por debajo de acá, pues nuevamente, si me hago la pregunta, ¿qué peso está soportando el punto B? Pues la respuesta seguramente será, va a ser igual a H1 multiplicado por gamma 1 por H1 más el peso del estrato 2, que será igual a gamma 2 multiplicado por H2. ¿Por qué no colocamos ya la carga en estas condiciones? Porque estamos suponiendo que la carga ya disipó, se desapareció a esta profundidad de acá. Y más abajo es como que ya no le está afectando, en otras palabras. Esta carga que hemos aplicado acá, que es finita, ya no le afecta. Por tanto, simplemente debería de considerar de esa manera. ¿Verdad? Recordando ahora, nuevamente, alguien dirá, pero ahora, ¿cómo determino esta profundidad? Porque necesito conocer esta distancia, ¿verdad? Necesitamos conocer esta distancia para poder hacer una relación de triángulos, seguramente, y encontrar la magnitud de la carga Q1. ¿Cuál es esa distancia? ¿Alguien recuerda? A ver, seguramente alguien recuerda esta distancia, ya lo hemos hablado. Profundidad del estrato. Sí, pero ¿cuánto es esa magnitud? Y queremos saber ahora en magnitud, porque si no conocemos esta magnitud, pues no vamos a poder encontrar esta carga U, ¿verdad? ¿Cuál será su magnitud de esto? El doble de la base de la carga. Ajá, muy bien, ahí está. Habíamos dicho que para casos prácticos, pues la referencia es esta dimensión B, esta base B, y por tanto este bulbo de presiones se va a dar a una distancia, habíamos dicho de manera práctica, a una distancia de 2 veces B. Si conocemos la base, pues entonces vamos a poder conocer esta distancia y ahora sí vamos a tener una relación de triángulos para poder encontrar esta carga sub 1, ¿verdad? Entonces eso queda claro. Aunque yo había indicado y les recuerdo, que de hecho en la bibliografía se observa de que para zapatas cuadradas, pues 2 veces B es aceptable, para zapatas rectangulares se debería de utilizar otra ecuación y para zapatas continuas o corridas, pues deberíamos de utilizar otra ecuación, ¿verdad? Sin embargo, no nos vamos a complicar la vida en este punto y vamos a todos a aceptar que esto es lo que ocurre. A la profundidad de 2 veces B, se va a disipar la carga. ¿Listo? Entonces, con ese dato, pues ahora sí podemos calcular esta magnitud y seguramente reemplazar en este punto. Nuevamente, luego la presión de poros, pues se calcula de igual manera, no sufre ningún cambio y ahora sí tendríamos, ya creo, incluido todos los casos posibles. Si tenemos alguna pregunta hasta acá. ¿Se entendió este punto de cómo manejar los distintos tipos de cargas? Sí, Inge, una pregunta. ¿Por qué el alcance del peso que va actuando ahí se calcula 2 veces la base? ¿Por qué se da esto, dices? Dos Sí, veces B. sí. Eh, just- es justamente porque, a ver, habíamos hablado al inicio, en realidad, del capítulo, en la anterior semana, y habíamos hablado de la variación de los esfuerzos. Habíamos dicho que los esfuerzos no son
constantes, y hemos puesto un ejemplo de que en este punto es distinto, en este otro punto es distinto, y va variando en realidad. Y ahí hemos hablado de este concepto de bulbo de presiones. Si recuerdan, hemos hablado de ese concepto de bulbo de presión, ¿verdad? Y habíamos dicho que este bulbo de presión, toda carga que apliquemos en el terreno, y sea de este tipo, pues me va a generar una zona tensional, así como esta que estoy remarcando ahora. Y hemos dicho que en toda esta zona, pues me va a generar cambios, me va a generar deformaciones, me va a generar todos esos cambios. Acá en esta zona se genera. Y eso se da, obviamente, ya según estudios inclusive que ya podemos revisar, eso se ha verificado que a una profundidad de 2 veces B, dependiendo del tamaño de la fundación, pues se va a producir o va a actuar la carga en un 10% más o menos. Lo hemos visto en la gráfica. Si me permiten, después de salirme de acá, puedo volverles a mostrar en realidad aquello. Y seguro que eso depende en realidad de las dimensiones. Ya, entonces hay que manejar de esa manera. Ya, entonces el concepto o la respuesta está en el bulbo de presiones. Gracias, Miguel. Bien, entonces si no hay más consultas, pues sugiero que quedemos por acá. Ya mañana vamos a ir continuando un poco más, vamos a hablar al respecto